el país está en vilo, el narcoterrorismo ha hecho eco como nunca precisamente en el país y esto se ha evidenciado precisamente con el encontrón de droga en Chile, en Brasil. Bueno, pues hay ajuste de cuentas a diario en nuestro país y no estamos dándonos cuenta, nos estamos de alguna manera los bolivianos nos estamos bueno, pues haciendo de la vista gorda o es que nos estamos acostumbrando o ya nos han metido en la cabeza de que el narcoterrorismo en nuestro país ya es algo muy, muy evidente, doctor. Bueno, el problema es que hay que analizar la situación de Bolivia. Y la situación de Bolivia, después de que se retiran los gobiernos autoritarios, las dictaduras de Evo Morales y Arce Catacora, que fueron satélites del proyecto Cuba y Venezuela, que ocupó durante todo este siglo prácticamente importantes países de América Latina y que representó básicamente la expansión del modelo de la dictadura de Cuba, dinero venezolano. Eso es lo que instalaron a Bolivia. Y esa instalación empezó con el golpe de Estado de octubre del 2003, que estableció una agenda que se llamó la Agenda de Octubre, que ahora la ocultan, donde planteaban, entre otras cosas, los golpistas triunfantes junto con Carlos Mesa, el vicepresidente traidor que había llegado a la presidencia de esa manera, plantearon en el Alto de la Paz, primero constituyente, segundo nacionalización del gas, tercero libre cultivo de la coca y cuarto persecución al gobierno de Rocao, a los líderes políticos. Cumplieron las cuatro cosas. Hoy día Bolivia ha dejado de ser una república, le han impuesto una constitución llamada del Estado Plurinacional, que es una copia de los estatutos dictatoriales de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, y que ha destrozado cualquier principio de democracia en el país. Desde el sufragio universal, desde el voto universal, hasta la igualdad jurídica de las personas, hasta la defensa de los derechos humanos. Y además es la estructura para haber organizado lo que es hoy día Bolivia, un narcoestado. Segundo, el tema del gas. Dijeron que eso era una guerra del gas. En vez de nacionalizar, porque todo es nacional, todo era nacional, no había nada que nacionalizar, cambiaron los contratos con las empresas exploradoras y explotadoras de gas, mataron la gallina, los huevos de oro y hoy día Bolivia no tiene gas. El año 2003 Bolivia era dueña del mercado de la Argentina, del Brasil y estaba accediendo al mercado de Estados Unidos por California y al norte de México. Hoy día no hay nada de eso y si recuperáramos alguna capacidad de producción, que no hay ninguna, por lo menos para el consumo interno, pudiéramos volver a exportar, los mercados ya están ocupados. La Argentina con Vaca Muerta, Brasil con su plataforma del Atlántico y el Perú han desarrollado y han tomado el mercado que antes era de Bolivia. Mataron el gas, liquidaron la gallina, los huevos de oro y se la comieron con corrupción. Tercero, el tema de la coca. Han hecho de Bolivia un país que no solamente ha incrementado la producción de la coca y la cocaína. El año 2003 Bolivia tenía 3.000 hectáreas de hoja de coca ilegal, de cultivos de coca ilegal, que venían siendo reducidos desde el año 1993, en verdad es de 1985, donde se establece la política de Estado de lucha contra el narcotráfico con la ley 1008, venían siendo reducidos de más o menos 50 o 60 mil hectáreas y llegamos a 3.000. O sea, ya no había coca ilegal en Bolivia, no había producción de cocaína. Hoy día Bolivia tiene cerca de 100.000 hectáreas de coca ilegal. ¿Por qué? Porque han hecho el cultivo de la coca ilegal parte del sistema de control del Estado. Los cultivadores de coca ilegal en sus 6 federaciones, liderados por Evo Morales, han institucionalizado el cultivo de coca ilegal y la producción de cocaína. Han atacado a los productores de coca legal de los yungas, los han metido presos, los han perseguido, los han asesinado y han construido el narcoestado que es hoy día Bolivia, en el cual además de producir coca y cocaína y de ser una base de exportación para todo el mundo, se protegen narcotraficantes, se lava dinero y se comete prácticamente toda la cadena del narcotráfico y del narcoterrorismo. Y el otro punto es que, habiendo cambiado todo el sistema de la democracia en Bolivia, suplantado las instituciones
cuando Evo Morales promulga su constitución, echa al suelo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Nacional Electoral, el Consejo de Judicatura, todo. Y pone un nuevo sistema cambiándole los nombres para poner su gente, su sistema judicial que proteja el narcoestado y que le dé impunidad, que es el sistema que está hoy día vigente, en el cual, de acuerdo a últimas encuestas, hay un repudio de cerca del 80% por parte de la población boliviana. Nadie confía en ese sistema de justicia, que es un sistema hecho para perseguir a los opositores y para proteger a la gente que está en el régimen. O sea, ese es el escenario de Bolivia. Ese es un diagnóstico, grosso modo, de cómo está hoy día nuestro país, al que hay que agregar una situación de una crisis económica, porque del año 2003 ahora han incrementado la pobreza. Bolivia tenía un proceso de reducción creciente de la pobreza durante todos los gobiernos democráticos desde 1982-1985, sobre todo desde 1985 con la nueva política económica que hizo el doctor Paz Estenssoro, el decreto 21060, que llevó a Bolivia al mundo del liberalismo económico. Han liquidado todo eso. Han destrozado el sistema económico. Bolivia no tiene reservas ni de oro, que se las han gastado, ni de dólares, y Bolivia vive prácticamente hoy día consumiendo el dinero de los trabajadores y de los jubilados, porque se han apropiado indebidamente del sistema de pensiones que era privado después de la reforma de pensiones que se hizo en el gobierno del presidente Sánchez Lozano. Y están gastando eso a través de una empresa que han hecho y que se llama La Gestora, que sirve básicamente de caja chica del régimen, ahora del gobierno, y que de 26.000 millones de dólares que eran los fondos, hoy día tienen menos de 7.000. Va a llegar un punto en el que no van a tener con qué pagar las jubilaciones ni los derechos, y eso es una confiscación horrible en la que el pueblo boliviano tiene que poner el ojo. Han incrementado la pobreza, le decía. Bolivia estaba en un porcentaje menos del 20% y reduciendo la pobreza. Hoy día tenemos un 60% o más de pobreza y vamos camino a la miseria porque hay pobreza extrema en el país. La economía no tiene manera de resolverse si no se resuelve todo este conjunto de problemas, porque la economía está fundada en un sistema institucional, en un sistema de confianza y un sistema que además genere señales internacionales. La denominada Constitución del Estado Plurinacional prácticamente prohíbe la inversión externa y es un estatuto como el que tiene Venezuela, como el que tiene Cuba, como el que tiene Nicaragua, para proteger a un grupo de delincuencia organizada que se apropia indefinidamente del poder y para oprimir al pueblo y llevarlo a la miseria. Entonces, en ese contexto, el tema del narcotráfico en Bolivia es un tema central. Y es un tema central porque a partir de la llegada a la presidencia de Rodrigo Paz, se produce un cambio. El país produce un cambio en el que insiste en lo que ya se hizo el año 2019, cuando se sacó a Evo Morales después de que hizo fraude electoral y vino el gobierno transitorio de la señora Áñez, que lamentablemente no fue de transición, sino de continuismo, porque después volvió el mismo Evo Morales con su operador y títere Arce Catacora, con el que después se pelearía. A partir del año pasado hay esperanza. Bolivia ha elegido un presidente que no es parte de la estructura dictatorial, no es parte directa del sistema que ha destrozado Bolivia y que ha llevado a los bolivianos a la crisis económica, a la crisis social y a la confrontación nacional. Y en ese sentido, el presidente Rodrigo Paz ha tomado el gobierno, pero no ha tomado el poder. El poder sigue en manos de esta estructura que le he descrito, que corresponde al narcoestado plurinacional, la Constitución, las leyes, el sistema económico, las autoridades de todo ese sistema, las Fuerzas Armadas, la policía, todas son, entre comillas, instituciones del sistema del socialismo del siglo XXI impuesto en Bolivia por medio del MAS y bajo el eslogan de Estado plurinacional. Entonces, ahí vienen las crisis. 7 meses, 6 meses después, Bolivia ha tenido un bloqueo de 50 días o más,
pero esa no es la crisis, eso es un síntoma de la crisis. La crisis efectiva, la crisis real en Bolivia, radica en este cuadro que le he presentado resumidamente y que se puede comprimir más diciendo que la crisis en Bolivia es que Bolivia es un narcoestado plurinacional y que tiene que recuperar la condición de República de Bolivia y de la nación boliviana. O sea que el gran desafío del presidente Rodrigo Paz es pasar de haber tomado el gobierno a tomar el poder. Y para tomar el poder tiene que terminar con el narcoestado plurinacional. Y para eso tiene que elegir si va a ser el jefe del Estado plurinacional, del narcoestado. Toda la estructura está hecha para eso y es lo que está sucediendo hasta ahora. O si va a ser el presidente de la nación boliviana. Ese es el punto en el que estamos. Y en ese punto en el que estamos, que es un punto crucial para el futuro de los bolivianos y para el futuro de Bolivia, obviamente el síntoma que más resalta, el síntoma más grave, que ya se ve a nivel internacional y a nivel interno, es el tema del narcotráfico, del narcoterrorismo. Porque Bolivia como narcoestado, y quiero darle la definición de lo que es un narcoestado. Un narcoestado es aquel país en el cual las autoridades de gobierno hacen uso de sus potestades gubernamentales para participar de alguna etapa del narcotráfico. Los regímenes de Evo Morales y Arce Catacora, la estructura base, los productores de coca y de cocaína, las federaciones que tienen, entre comillas, instrumento político que es el MAS. Pero además de eso, le han cambiado, han incumplido todos los acuerdos de lucha contra el narcotráfico a nivel internacional, han expulsado la DEA, la expulsión de la DEA no es un acto boliviano, lo han hecho al mismo tiempo la dictadura de Venezuela, la del Ecuador con Correa y la de Ortega en Nicaragua. Han incumplido a partir de ese momento todos los convenios internacionales y han empezado a organizar narcoestados, porque Bolivia no es el único narcoestado. El narcoestado jefe es Cuba, ahora están desmontando el narcoestado en Venezuela bajo tutela de Estados Unidos. Nicaragua sigue siendo un narcoestado y está en proceso de desmontaje bajo una confrontación intensa el Ecuador. En el Ecuador el presidente Lenín Moreno restableció la democracia, pero el desmontaje del narcoestado está ahora en manos del presidente Noboa, que está haciendo eso con participación y alianza de tropas de los Estados Unidos y de la cooperación internacional. Entonces, en ese contexto, el síntoma más grave, le decía, es el del narcoestado. Un narcoestado que ha sacado sus garras porque necesita mantener el sistema del narcoestado pluri y necesita dar impunidad. ¿Por qué ha empezado el bloqueo de los 50 días? Porque Evo Morales era susceptible de ser capturado. Entonces empezaron con pretextos y terminaron pidiendo la renuncia del presidente. Impunidad pura y dura. Evo Morales no ha sido capturado. O sea, el desmontaje del narcoestado en Bolivia empieza con la aprehensión de Evo Morales y el momento en que el gobierno decida hacer eso, tiene que cambiar las leyes, tiene que la denominada Constitución del Estado Plurinacional, además de que es nula porque ha sido impuesta con falsificaciones, con delitos, con masacres. Les recuerdo la masacre del Porvenir en Pando, la Calancha en Sucre, 2 masacres en Cochabamba, la masacre del Hotel Las Américas en Santa Cruz, toda la persecución, la masacre, han habido más masacres. Así imponen ese texto que no está hecho ni siquiera por la constituyente, sino por un grupo de abogados que el caso chavismo de Cuba y Venezuela mandan a Bolivia. Entonces, el problema es estructural, el problema es de fondo. Y el gobierno tiene que dejar de mirar los síntomas, ya está en un proceso de normalización del país, pero eso se va a reproducir y va a retornar en cualquier momento, mientras la violencia del narcoterrorismo en Bolivia se incrementa. ¿Por qué? Porque la DEA ha vuelto a operar y al operar la DEA entonces hay un nivel de acciones contra el narcotráfico, la extradición de Marcet, la extradición del jefe del comando de la capital al Brasil, detenciones importantes y confiscaciones importantes. Estas 100 toneladas o 108 toneladas de droga impregnada en madera que ha capturado Chile, o las 50 toneladas de droga impregnada en madera que acaba de capturar Brasil. 158 toneladas, eso es una cosa muy grande. ¿Es la primera vez que ha pasado?
¿O es que antes el gobierno de Boric, que era un gobierno que tenía un gobierno paradictatorial, funcional al socialismo del siglo XXI, se hacía la vista gorda? O antes de la operación con cooperación internacional que también ha llegado al Brasil, el gobierno de Lula, un gobierno paradictatorial, se hacía la vista gorda. No solo hay que averiguar el fondo de dónde sale esa droga, de todo el sistema económico, financiero y estatal de Bolivia que permite aquello, desde el SENASAC, el sistema de bosques, el sistema de exportación, la aduana, la banca, no solo eso. ¿Ha pasado antes? No creo que sea el primer embarque, porque en esa materia lo que estamos viendo simplemente que ahora han retornado mecanismos de control internacional que permiten hacer estas capturas en Chile y en Brasil provenientes de Bolivia. O sea, el tema central es el narcoterrorismo en Bolivia, que además afecta a la seguridad ciudadana. Le han asesinado incluso al jefe de campaña del propio presidente Rodrigo Paz en Tarija, no me acuerdo el nombre del dirigente, al estilo colombiano, desde una moto, lo han baleado, listo, silencio total. El otro día yo participaba de una entrevista con periodistas de Santa Cruz y ellos hacían un relato de cómo en la semana había habido una balacera, habían muerto, había habido ajustes de cuenta callejeros. O sea, la seguridad ciudadana en Bolivia está liquidada. ¿Por qué? Porque es un narcoestado. Entonces, la tarea fundamental, de nuevo, del presidente es, además de tomar el gobierno, tomar el poder. Para tomar el poder tiene que desmontar el narcoestado. Para desmontar el narcoestado le tiene que bajar todo su sistema jurídico, entre comillas. No puede haber impunidad, tiene que detener a Evo Morales y tiene que sacar la política y el crimen, tiene que sacar la delincuencia organizada de la política. La política en Bolivia está hoy día súper penetrada en estructura de gobernadores, en estructura de alcaldes, en estructura nacional, por lo que es el MAS. ¿Y el MAS qué es? Una organización que representa la delincuencia organizada que sostiene el narcoterrorismo. O sea, esa es la gravedad del tema. Doctor, una pregunta. Su libro sobre la guerra híbrida, bueno, usted escribió muchos libros, entre estos me llama la atención el libro de la guerra híbrida, que presenta una idea bastante clara sobre ataques no convencionales contra democracias mediante los operadores del crimen organizado, políticas de izquierda. ¿Cómo reconoce el ciudadano de a pie que el crimen organizado ya capturó su país, ya capturó sus instituciones, doctor? Bueno, en Bolivia fue fácil. Eso pasó por anuncio público cuando promulgaron la Constitución, la llamada Constitución del Estado Plurinacional, después de que miles de bolivianos habían resistido en Sucre, en Chuquisaca, en Pando, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, y los masacraron. Después de que la Asamblea Constituyente había mandado un texto y que no tenía ni reelección inmediata ni Estado plurinacional, y Evo Morales hizo un acuerdo con quienes controlaban desde la oposición la mayoría del Senado, el Senado de 27 miembros, tenía 14 miembros en poder de Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, con Óscar Ortiz de presidente del Senado. Y estos tres políticos hicieron acuerdo con Evo Morales para permitirle su constitución, cuando tenían que haberla parado, cuando ese era el mandato. Y ni siquiera su constitución, llegaron abogados de la Universidad de Valencia pagados por Chávez y Castro y redactaron junto con un delegado de Jorge Quiroga y otro delegado de Samuel Doria Medina, lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, y volvieron a falsificar una ley en la que así se atribuyeron los derechos del pueblo, diciendo que el Congreso Ordinario podía modificar el proyecto de Constitución que había mandado la Constituyente, que ya era ilegal, porque para eso hicieron la falsificación de la Ley de Reforma Constitucional del año 2004 bajo firma de Carlos Mesa. O sea, es un largo iter criminis que termina, y Bolivia se da cuenta de que ahí se acabó la democracia, y lo escribimos y lo denunciamos y lo dijimos, y empezaron los presos políticos a aumentar, y empezaron las capturas, empezó incluso la venganza de castrista cubana en Bolivia, tomando venganza contra connotados militares y ciudadanos que vencieron al Che Guevara en la guerrilla de 1967. Sin que tenga nada que ver, en Santa Cruz lo encarcelaron al general Gary Prado Salmón,
que había sido quien capturó al Che Guevara y lo acusaron de formar parte de la sedición y la conspiración y lo metieron preso. Y como era un hombre enfermo, paralítico, lo encadenaron en una camilla y lo humillaron todo lo que pudieran. Acuérdense ustedes de eso. Y después de la masacre del Hotel Las Américas que generó eso, para avanzar en la imposición de lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, lo que terminó pasando fue que como mataron a un extranjero, eso se denunció a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y hace 2 años, un poco más de 2 años, la CIDH ha determinado que el responsable de esas muertes es Evo Morales y su gobierno. O sea, no hay ni siquiera sospecha, hay prueba plena. Entonces, ¿cuándo se da cuenta la sociedad? Se da cuenta la sociedad cuando le cambian la estructura jurídica, cuando votan a toda la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional, con mandato legal, con mandato democrático, con términos que no se habían cumplido y les dicen, ¿saben qué? Se acabó la República de Bolivia, a partir de hoy día esto es el Estado plurinacional y vamos a nombrar otros órganos y empiezan con la ley número 1. Y Evo Morales lo dice con toda claridad, hemos fundado un país y acabaron con la República de Bolivia. El problema es que ese país se llama el Narcoestado Plurinacional de Bolivia y ese país nos está llevando a ver todas estas consecuencias que conocemos ahora y nos va a llevar a situaciones peores. En lo económico, si se mantiene el narcoestado plurinacional, vamos a pasar de la pobreza a la miseria, va a venir la hiperinflación. El recuerdo de la UDP del 82 al 85 va a quedar pálido al lado de lo que puede pasar en Bolivia, económicamente hablando. Segundo, en materia de producción y de seguridad, está todo destrozado. Nadie va a invertir en Bolivia mientras en Bolivia exista el control de narcotraficantes en instituciones y en sistemas. Tercero, la institucionalidad. La justicia de Bolivia, los fiscales, son repudiados por cerca del 80% de los bolivianos, lo mismo que la policía. ¿Por qué? Porque no les dan seguridad, porque es parte de un sistema para proteger al crimen y para darle impunidad al jefazo que es Evo Morales y su gran grupo de delincuentes que ahora están enquistados y tratando de defenderse como si fuera política. Hay que separar la política del crimen organizado. Y Evo Morales y todo su grupo represivo que liquidó Bolivia, que encarceló gente, que mató, que asesinó y que sigue haciéndolo, porque en el último bloqueo de 50 días han habido cerca en Bolivia, tienen que rendir cuentas. Pero eso depende de que, de nuevo, el presidente Rodrigo Paz, que ha tomado el gobierno, tome el poder y entienda que la elección, la decisión histórica que el momento le plantea, es si va a ser un presidente, va a ser un jefe de Estado más del narcoestado plurinacional. Evo fue el primero, la señora Áñez fue la segunda, Arce Catacora fue el tercero y ahora el cuarto es Rodrigo Paz. Pero Rodrigo Paz tiene que cortar ese ciclo y volver a ser el presidente de la nación boliviana. ¿Cómo? Con un gobierno de unidad nacional, uniendo a los bolivianos, evitando, trabajando para que desaparezcan la multiplicación de los ejes de confrontación, doctrina y metodología castrista que han aplicado en Bolivia. El año 2003 en Bolivia no habían presos políticos, pero tampoco había confrontación regional. Hoy día la confrontación entre Oriente y Occidente es clarísima y es muy dura. El año 2003 en Bolivia no habían exiliados políticos, pero tampoco había confrontación racial. Hoy día el racismo florece en Bolivia. Han recreado el imperialismo y han hecho una serie de situaciones deplorables. Hoy día en Bolivia hay confrontación generacional, hay confrontación por diversos tipos de razones. Han dividido la nación boliviana, nos han impuesto 36 nacionalidades que no existen, cuando la nacionalidad de Bolivia es una sola, la nación boliviana. De eso se trata el tema, de eso se trata la gran tarea histórica que este o el gobierno que venga lo va a tener que cumplir. Doctor, sin duda el narcotráfico ha perforado el Estado y eso no hay ninguna duda al respecto. No, ahora, no ha perforado el Estado, el narcotráfico se ha hecho cargo del Estado. No, se ha hecho cargo del Estado. Del Estado, cuando Arce Catacora eran jefes del Estado, eran narcotraficantes ejerciendo la jefatura del Estado. Y le voy a dar unos ejemplos.
2 jefes antinarcóticos de Evo Morales han sido juzgados y condenados en Estados Unidos. El general Sarabia, que ya cumplió pena de 8 años, agarrado en Panamá traficando con cocaína, y ahora acaba de ser condenado hace unos meses el coronel que fue extraditado el año pasado, y casi 20 años de cárcel. O sea, ¿qué más narcoestado? El secretario o el encargado de la lucha antinarcóticos en Bolivia, Felipe Cáceres, ha sido descubierto con una fábrica de cocaína en su propiedad y está procesado y nadie sabe qué es de ese proceso. O sea, ¿qué más narcoestado? El narcoestado ha tomado, los narcotraficantes han tomado el Estado, no es que han penetrado. Bueno, en base a haber tomado el Estado, doctor, dígame, ¿hay algún peligro de que Bolivia sea la Colombia del 1980 con Pablo Escobar, doctor? Pero ya estamos peor. El sueño de Pablo Escobar, que llegó a diputado, era tomar el gobierno. En Bolivia ha tomado el gobierno y el poder y han cambiado toda la estructura de los narcotraficantes. Evo Morales es el narcotraficante más connotado del Cono Sur, o sea, debería ser capturado y debería ser procesado nacional o internacionalmente por narcotraficante, por asesino, por traidor a la patria, por corrupto, por violador de menores. No ha dejado un artículo del Código Penal sin perpetrar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si se mantiene ese sistema de impunidad y el narcoestado pluri maneja su estructura jurídica, legal, de jueces, de fiscales para darse impunidad, no hemos avanzado nada. Seguimos en un país que no tiene ninguno de los elementos esenciales de la democracia que están enunciados y que son obligatorios por la Carta Democrática Interamericana. Doctor, última pregunta, mil disculpas. Este 2026 fue para Latinoamérica de grandes novedades. Para Bolivia una reactivación discreta de coordinación antidroga, por decirlo así, entre Bolivia y Estados Unidos. ¿Qué papel debería tener el Estado? ¿Qué papel debería tener Rodrigo Paz? Permitir que mediante el escudo de las Américas, la lanza del sur, se pueda erradicar el Estado narcoterrorista o recibir con ambas manos y decir abrazos y no balazos al estilo de AMLO y de Sheinbaum. Bueno, el tema es que en las Américas y en el mundo la geopolítica ha cambiado desde que Donald Trump ha llegado a la presidencia de Estados Unidos. Lo que usted ve el 2026 empezó el año pasado. Empezó el año pasado cuando Trump 47, que es el 47 presidente de Estados Unidos, toma el gobierno y toma el poder y empieza de inmediato una lucha contra esto que está en mi libro de la guerra híbrida. ¿Qué es la guerra híbrida? La guerra híbrida es el ataque indirecto, generalmente indirecto, también puede ser directo, que se perpetra contra un país, contra una nación, contra una sociedad, a través de diferentes mecanismos con el propósito de deteriorarle su capacidad social, deteriorarle la sociedad, de generar conflictos internos, de debilitarlo para vencerlo. Esa es la guerra híbrida. Y en la guerra híbrida que aplican desde Cuba y Venezuela con el socialismo del siglo XXI, la han aplicado contra todos los países que no controlaban. Ellos han expandido la dictadura de Cuba con 5 dictaduras: Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador con Correa. Pero el resto de los países han buscado controlarlos y cuando tenían gobiernos que no se les subordinaban, les metían guerra híbrida. Estados Unidos ha sido víctima del ataque permanente desde hace más de 10 años, 15 años con la guerra híbrida. El primer elemento de la guerra híbrida es la migración forzada. Usted, con muy buenas razones humanitarias, fuerza migración. Cuando en verdad los que están generando la migración son las dictaduras. ¿De dónde son los migrantes? De Venezuela, porque había una dictadura sangrienta, de Cuba, que vienen migrando desde hace 67 años, y de los países donde la democracia se debilita. La gente no migra por razones económicas, eso no es cierto. Los estudios demuestran que la gente migra por miedo. Cuando usted tiene miedo de que a su hijo lo metan en una banda de narcotraficantes o que a su hija la secuestren para hacer trata de personas y la conviertan en prostituta, cuando usted tiene miedo de que no hay ninguna seguridad jurídica en el país, migra. Entonces, esa migración generada por las propias dictaduras
que establecen un sistema de terrorismo de Estado como mecanismo de gobierno, o sea, un mecanismo de exacerbación del miedo desde el gobierno, de delitos desde el gobierno para aterrorizar a la población. Eso genera migración y esa migración la dirigen y administran para desestabilizar democracias. Guerra híbrida. Estados Unidos víctima de esa guerra híbrida, Colombia víctima de esa guerra híbrida antes que llegue Petro, Perú, Chile, ha visto usted cómo se disputan el hecho de expulsar venezolanos. Y si usted se fija, los países bajo control dictatorial del socialismo del siglo XXI tienen pocos migrantes. Porque la gente no va de las brasas al fuego, no vas a escapar de Venezuela a Bolivia controlada por la dictadura, tienes que ir a países que tengan alguna garantía democrática, no vas a escapar de Cuba para ir a Nicaragua y quedarte en Nicaragua, o de Venezuela bajo dictadura para escapar al Ecuador cuando estaba controlado por Correa. O sea, primer elemento de la guerra híbrida, la migración forzada. El segundo elemento, el narcotráfico, el narcoterrorismo. Desde los gobiernos organizados como narcoestados dirigen el narcotráfico y con eso financian desestabilización, campañas políticas, información falsa, que son otros mecanismos de guerra híbrida. Agarran otro mecanismo de la guerra híbrida, grupos criminales de crimen común, y los penetran bajo auspicio de estos regímenes, Cuba, Venezuela, a diferentes países para atacar, para hacer crecer la criminalidad y generar mayor conflictividad interna. El Tren de Aragua, las maras, todos esos criminales que están siendo ahora capturados en Estados Unidos, en Chile, en el Perú. Usted no ha visto maras ni Tren de Aragua en Bolivia, porque Bolivia, como dictadura del socialismo del siglo XX, los protege. Era centro de reidentificación, de protección, de mantenimiento de esos criminales y de impulso como plataforma para que vayan a Chile y a los países del entorno. Otros mecanismos de guerra híbrida son el tráfico de personas, la difusión de noticias falsas, el financiamiento de campañas electorales, el asesinato de la reputación de líderes democráticos con campañas que falsifican hechos para deteriorar la imagen pública de la gente que defiende la libertad y la democracia, y una larguísima lista de operaciones. Entonces, en ese contexto, en el contexto de lo que es la guerra híbrida, llega al gobierno el presidente Trump e impulsa un mecanismo para acabar con eso. Empieza primero con política interna de ir contra la migración forzada, sacar los ilegales. Estados Unidos es siempre un país que recibe migrantes, pero cuando esos migrantes conspiran, trafican, forman parte del Tren de Aragua y multiplican la amenaza, entonces ponen en riesgo a todos los migrantes, y eso es lo que ha pasado. Empieza después con la identificación de los narcoestados y del narcoterrorismo, y ahí viene la primera operación, que es la operación de la Lanza del Sur. La operación que se pone en ejecución el año pasado, que es el hundimiento de lanchas que salen con narcóticos, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Salen desde Venezuela, salen desde Colombia y salen de este otro lado de Colombia y del Ecuador, y las están anulando. Y después viene el ultimátum a las dictaduras narcoestados. Empiezan con Venezuela y le dicen a Maduro que se tiene que ir, que tiene que devolver el poder para una transición de retorno a la democracia, y básicamente que el crimen organizado tiene que dejar el poder político. Maduro, controlado, asesorado y operado por los cubanos, no cree en eso hasta que llega el 3 de enero, donde se produce la operación, donde lo capturan, y hoy día es el reo Maduro. Y esa captura trae consigo consecuencias importantísimas. Toda la seguridad que era de Cuba muere, y los que no son retirados, heridos y maltrechos. Cuba pierde Venezuela, Cuba pierde el petróleo de Venezuela, China pierde el petróleo de Venezuela, Irán pierde las fábricas de drones y de armas que tenía en Venezuela, y todas las dictaduras extracontinentales pierden esa plataforma, y Estados Unidos empieza el desmontaje del narcoestado de Venezuela. Después de eso le dan el ultimátum a Cuba, que hoy día está en vigencia, y le dicen: devuelve la libertad al pueblo. Vamos a ver cómo avanza eso, pero en mi opinión la dictadura de Cuba está cumpliendo sus últimos días y agoniza, porque Estados Unidos, o política o económicamente, que ya lo está haciendo, o militarmente va a operar. Y en ese contexto se organiza el Escudo de las Américas. El Escudo de las Américas es una iniciativa
para que los gobiernos democráticos de las Américas desmonten la presencia de la delincuencia organizada, del narcoterrorismo en el poder político y en la política, y busquen el desarrollo de sus países a través de la terminación y la disminución del crimen organizado y del narcotráfico. Rodrigo Paz forma parte de esa reunión, se celebra en Doral, en Miami, en Estados Unidos, forma parte de ese escudo del sur, y eso trae consigo una serie de operaciones que usted podrá ver cronológicamente, han ido pasando en Bolivia en base a la inteligencia, a la organización internacional que es compartir información. Y eso es lo que ha salvado a Rodrigo Paz de que sea objeto del golpe de Estado que estaba en curso. A diferencia del 2003, donde la conspiración contra el presidente democrático vino de Cuba, de Venezuela, el Perú conspiraba con Toledo, la Argentina conspiraba con Kirchner, el Brasil conspiraba con Lula, ahora todos los países, incluido Lula, han tenido que apoyar a Rodrigo Paz, y el apoyo que se acaba de producir en la Organización de Estados Americanos no puede ser más definitivo. ¿Por qué? Porque el tiempo de la defensa de la democracia ha vuelto, porque el paradigma actual es el de terminar la presencia de la delincuencia organizada y de los narcoterroristas en la política y en el poder político. Ha cambiado el paradigma hasta hace 1 año y medio, 2 años, era el de mantener los narcoestados para atacar al imperialismo norteamericano, y cuando en verdad estaban destrozando los pueblos y las economías de toda América. Entonces, ese es el cambio trascendental, y en ese cambio el presidente Rodrigo Paz está montado en la onda adecuada, en la ola adecuada, pero tiene que hacer un análisis estructural de lo que es Bolivia, porque internacionalmente, perfecto, esa decisión de política internacional yo creo que es la decisión más importante del gobierno de Rodrigo Paz hasta ahora. No ha cambiado ni embajadores, ni cónsulos, todos siguen siendo del MAS, pero no importa, esa decisión es la acción más importante de su gobierno. Pero ahora tiene la necesidad histórica de desmontar el narcoestado y de escoger si va a seguir siendo lo que es el jefe del Estado, del Estado plurinacional, o va a convertirse en el presidente de la nación boliviana. Gracias. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros.